Santa, ¿cómo estás? Un gusto, gracias por atendernos. Muchas gracias a ustedes. Hola, Iliana, Maxi. Gracias por el tiempo. Bueno, ¿qué se puede decir a unos pocos días de la elección, después de un debate muy controvertido y donde a través de las redes sociales y aquellos lugares de búsqueda donde transitamos habitualmente o donde se nos invita a transitar, encontramos mucha publicidad tendenciosa respecto a uno u a otro candidato? ¿Cómo se está viviendo estos días anteriores? Bueno, podemos decir que nos queda una semana política que, si los candidatos hacen lo que tienen que hacer, debería ser bastante aburrida, lamentablemente. Milei tiene que mantener a sus voceros callados, está rezando que no le encuentren ningún otro tuit viejo polémico, y Massa, bueno, esperando que no suceda no solamente una reacción del mercado negativa, sino cualquier otra crisis de gobierno, porque es la principal cara de la gestión. Entonces, vemos que viene zafando, por ejemplo, de un hecho terrible de inseguridad, un nene de 8 años asesinado, esta semana que fue tremendo. Tenemos un índice de inflación que está bajando, pero la gente eso no genera ninguna percepción positiva. La inflación es el principal problema de la gente. Así que vienen todos muy callados, lo más esperable es que sigan así, y resulta más alarmante lo que puede ser imponderable, digamos, ¿no? Esta gente que sale y habla por Milei o cualquier política pública que pueda llegar a dañar la gestión. Uh-huh. En estos días, la única declaración respecto de Milei fue el día posterior al debate por parte de Sergio Massa respecto a esto de la tos y estos inconvenientes que manifestó Milei, que dio una entrevista también, así que algunos tuvieron contacto mediático, pero están en campaña y están visitando aquellos lugares donde pueden obtener un mayor caudal de votos. Uno habla con un experto, con otro, y todos tienen una percepción diferente. Es tan pareja, o al menos parece estar tan pareja la elección, que nadie se arriesga a dar un resultado, y esto es un poco lo que se advierte también en la ciudadanía, que te dicen, ¿y qué va a pasar? Y te preguntan como si uno tuviera la bola de cristal, ¿no? Es difícil dar por lo menos tener una perspectiva respecto de lo que puede ocurrir con una elección tan pareja. Es una elección muy pareja y todas las encuestas están dentro del margen de error. 4 puntos para arriba, 4 puntos para abajo puede ser clave para marcar la elección. Y la realidad es que ninguno de los dos candidatos se tiene que dar por ganador, porque eso haría que la gente se relaje, que la gente opte por irse de vacaciones, del fin de largo, digamos, o que opte por el voto en blanco, que resulta lo más moral, entre comillas, para los indecisos en este momento. La gente que se relaja también la fiscalización. Entonces es clave que los candidatos continúen movilizando a la gente hasta el último día, hasta el último minuto, sobre todo porque la estrategia de Massa en las generales funcionó, movilizar a la gente que no había ido a votar en las PASO. Esto para el peronismo es histórico, logró romper ese techo de las PASO a las generales. Bueno, parece que busca la misma estrategia de cara al balotaje, movilizar con el miedo, por una parte, y también estamos viendo algunos spots de esperanza, ¿no?, de lo que se viene, del año que viene, que va a ser mejor. A ver si los últimos indecisos, los que prefieren quedarse, se terminan movilizando. Esto es muy difícil, sería un antecedente muy importante en las elecciones del balotaje, que en general suele bajar un poco la participación, pero bueno, lo vemos recorriendo provincias en los que puede ir a recolectar un poco más de votos, sobre todo porque hay una vieja premisa de si un candidato gana una provincia central, el norte y la Patagonia, se puede dar por ganador. Claro, mira vos. Bueno, lo cierto es que estaba pensando cuando te escuchaba que hay como un cortocircuito en lo que es el planteo de la campaña de Sergio Massa, porque por un lado están los afiches que son muy conciliadores y esperanzadores, como bien mencionabas, y los spots, y por el otro lado le plantearon una participación con este recurso de la negatividad en lo que fue el debate, ¿no? En esto de posicionarse en un lugar quizás un poco más soberbio, arrinconando a Milei, que es un poco lo que la gente no quiere de la política. Ahí o hubo un cortocircuito o hubo dos asesores distintos, no sé cómo lo ves. Sí, 100%. Podemos ver que
arrinconar a Milei era algo que se podía esperar de parte de Massa para lograr esta agresividad y efusividad de Milei. Eso igualmente, a pesar de sus aprietes, de su sí o no, podemos ver que no lo consiguió igualmente del todo. Ese Milei enojado que muestran en el último spot de miedo, de campaña del miedo que mostraron, no lo logró. Sí logró un Milei nervioso, inconsistente, que se puso colorado, y en ese sentido también lo que vemos en la gente es que muchas personas lo percibieron como con pena a Milei. Y eso no sé si le juega tan a favor a Sergio Massa, como bien decías recién, Liliana. Tenemos un antecedente muy importante en un balotaje en Brasil, donde la gente vio que la soberbia del principal candidato hizo que la gente se inclinara por el candidato que, entre comillas, salió perdedor en el debate, y sobre todo porque esto los muestra genuinos, ¿no? Vimos un político muy preparado versus un político amateur, pero sobre todo la otra cara de esa misma moneda es un político hipercoacheado, que no lo digo despectivamente, sino en términos de preparación y de dedicación al debate, y un político que se mostró mucho más genuino. Y eso es algo que la gente hace rato viene pidiendo. El Observatorio Pulsar de la UBA lo demostró en el debate anterior, que la gente quería más debate, más diálogo entre ellos, y sobre todo que se deje los speech de campaña. Entonces, la genuinidad de Milei en ese caso, el voto duro sigue, permanece con él, nadie se bajó del barco por su mala performance o su mala presentación en el debate, y lo más importante es que los indecisos, podemos ver que lo que se vio en el Observatorio de Pulsar es que no se terminan de decidir igualmente por Milei, porque la pregunta que planteó Sergio Massa durante los 5 de los 6 bloques del debate de quién es presidenciable, queda claro que lo ganó Sergio Massa. Claro. Bien, decías también en relación a la fiscalización que por estos días hay mucha preocupación porque por un lado la Comisión Nacional Electoral le advierte a Milei que no tiene el número de boletas necesarias. Milei viene hablando del tema fraude desde hace un tiempo, enojó a la Comisión Nacional Electoral, se metió el macrismo y en este caso a decir que va a controlar de cerca la elección. Digo, es no sé, hay un nivel de confrontación, hay un speech de duda todo el tiempo que no recuerdo haberlo visto en elecciones anteriores, pero que claramente marca este periodo antes del balotaje, así que me imagino que las miradas estarán centradas en esto de las boletas y la fiscalización el próximo domingo. Exactamente, podemos decir que esta es una elección en la que se han cruzado varios límites en lo discursivo. Faltarle al respeto a próceres tan importantes como San Martín y Alfonsín para nuestra historia, tener el negacionismo como propuesta de campaña y como posible política pública, y ahora instalar la irregularidad de las elecciones son cosas que no se venían dando. Para que se impregne en la sociedad este fantasma del fraude necesitaba un poco de antelación, ¿no? Y la viene teniendo desde las elecciones generales. Pero a la vez, instalar el fraude sigue siendo una gran herramienta de movilización. Probablemente más gente que se esté convenciendo de un posible fraude no se vaya de fin de largo, esto que decíamos que es clave, que no se queden en la casa, y de hecho quizás poder conseguir que algunos se sumen a fiscalizar, que sabemos que es la principal deficiencia de Milei. Y bueno, por supuesto no podemos dejar de lado que esto es un recurso, una narrativa que ya se viene dando en las derechas en la región. Trump y Bolsonaro lo han hecho también, y sus asesores lo recomiendan, porque simplemente sí, los errores en las elecciones están, pero son sobre todo errores humanos y de procedimientos de buena fe la mayoría de las veces, y nuestro sistema tiene varios pasos para poder lograr eludirlos. Nunca se ha desconfiado de esta manera en una elección argentina, y confío en que igualmente la ciudadanía va a aceptar el resultado final, sobre todo porque nuestra institución democrática está bastante bien instalada, a pesar de lo que pueda decir un candidato a otro. Tengo fe de que no va a ser más que rumores de campaña.
Bien, bueno, veremos el día después el margen de diferencia que obtiene un candidato por sobre el otro, sobre todo por lo que refiere a este poder, ¿no?, que le va a dar la gente. Vamos a ver si la diferencia es marcada o es muy pareja, como vienen dando la mayoría de las encuestas. Los otros días veía 10 encuestas publicadas en un mismo cuadro y la diferencia era, como vos decías, con un margen menor al 4%, y esto obviamente no marca nada, así que vamos a tener que esperar al recuento de votos el próximo domingo y analizar con el diario del lunes cómo será el respaldo de la gente del candidato que resulte electo. Sí, seguramente. Yo desde mi parte como ciencias políticas, digamos, de mi estudio de base, insto a la gente a que se movilice, que no se quede en la casa y que en la medida de lo posible pueda elegir a uno de los dos candidatos. La expectativa por un mensaje que puede llegar a dar el voto en blanco, la verdad es que a mi humilde opinión resulta un poco vaga en la historia después. No porque no tenga un mensaje que definitivamente tiene que ser fuerte, la política no está representando a la ciudadanía argentina, pero creo que va a quedar en una anécdota y en una próxima charla entre nosotras. Uy, qué mal, quedó un 20% de voto en blanco, ¿viste? Siento que va a quedar en la nada. Así que realmente insto a que podamos elegir a alguno de los dos candidatos y que, bueno, 100%, como decíamos recién, que podamos confiar en nuestro sistema. Así es. La última pregunta, te prometo. ¿Cómo ves esto de la identificación que tienen algunos periodistas o referentes de distintas profesiones que manifiestan su apoyo respecto de uno o de otro? Bueno, el caso de Fontevecchia en Perfil y algunos otros que ya han hecho comunicados especialmente direccionando su mirada respecto a un candidato y propulsando su voto, ¿no? ¿Cómo se ve esto? ¿Se recuerda de otras elecciones? Sí, los periodistas y las profesiones en general se suelen inclinar de un lado o del otro, pero sobre todo ahí se ve el efecto de las campañas en la ciudadanía en general, ¿no? Ninguna profesión escapa de vivir en una Argentina que de una manera u otra está afectando a todos. Vemos que en algunos sectores impactó más la campaña del miedo que instaló Sergio Massa y en otros la campaña de bronca que instaló Javier Milei. Y yo creo que somos todos argentinos y argentinas que quieren lo mejor para su país desde el lado que sea, y me parece bien que no dejen de lado su postura, que es válida para todos aportan a la discusión democrática. Así que por mí, desde mi punto de las ciencias políticas, creo que es una buena manera de participar en la conversación. Bien. Samantha, muchas gracias por este tiempo, muy valioso, por cierto, y con lo que ocurra el domingo podemos volver a conversar y hacer un análisis posterior, si te parece. Sí, claro. Muchísimas gracias. Saludos a todos. Muchísimas gracias. Bueno, consultora política, es subdirectora en Borgen Consultores y la teníamos aquí en Primera Tarde, es Samantha Olmedo, y nos ayudaba a clarificar algunos mensajes en estos días previo a la elección ya definitiva del próximo domingo.